examen físico adecuado, pero además tenemos pruebas complementarias, exámenes complementarios que sí o sí tenemos que realizar en los pacientes que estamos evaluando, porque no todas las alteraciones renales van a ser evidentes, ¿no? Con solamente la evaluación, ¿no? Con clínica. Entonces, para entender un poco la semiología renal, tenemos que entender cuál es la función principal del riñón. Entonces, ustedes ya saben por anatomía, tenemos dos riñones, 1.200.000 nefronas. Cada nefrona se comporta como una unidad anátomo-funcional. Y estas son como unas fábricas, ¿no? Ustedes saben que las células, todas las células de nuestro organismo, están bañadas por un líquido, ¿no? El líquido que baña las células es el medio interno. Entonces, este medio interno tiene que mantenerse en una composición, ¿no? En una composición más o menos constante. Y esto se altera cuando se toman, ¿no? líquidos, cuando se ingieren alimentos, productos de las diferentes reacciones del metabolismo que se dan en el organismo, factores ambientales, el ejercicio, etcétera. Todo esto tiende a alterar, ¿no? la composición de estos líquidos corporales. Entonces, el riñón actúa, ¿no? rápidamente para corregir estas alteraciones y mantener a los líquidos dentro de un rango, digamos así, ¿no? Entonces, esa es una de las principales funciones que tiene el riñón. Luego, tenemos el hecho de que también tenemos que pensar que van a haber situaciones, síntomas que el paciente puede referir, pero que sin embargo no se ubican como una alteración del sistema urinario. Por ejemplo, comúnmente las personas te dicen, me duelen los riñones, ¿no? Entonces, ese dolor que en realidad es un dolor lumbar, este dolor puede estar referido a alteraciones en la columna vertebral, ¿no? Una espondiloartrosis, una contractura muscular, ¿no? Entonces, y eso no tiene nada que ver con los riñones. Es más, los riñones no duelen, ¿no? Puede doler cuando se distiende su cápsula, cuando hay un aumento del volumen renal, ¿no? Eh, puede doler en esas circunstancias, pero normalmente el riñón no duele. También puede haber otra situación de poliuria, ¿no? Entonces puede ser que el paciente sea un paciente diabético, glicemia altas, las glicemias que se presentan por encima de 180 ocasionan que el riñón elimine el exceso de esta glucosa y al eliminar eso, este exceso de la glucosa, jala agua, o sea, lo hace junto con agua y esto origina una poliuria. Pero esta poliuria no es porque el riñón esté funcionando mal, sino porque existe una hiperglicemia. Luego también el riñón puede producir orina hematúrica, ¿no? Entonces, esta hematuria no siempre se debe a una alteración estructural del riñón, sino que puede ser por un trastorno en la coagulación. Entonces, en estos casos que les estoy explicando, no existe, ¿no? En sí una alteración del sistema urinario. Entonces, ustedes, acá simplemente les pongo el panorama de todas las patologías que podemos encontrar en un riñón, ¿no? En la alteración del sistema urinario.
en los riñones se pueden desarrollar tumores, neoplasias, ¿no? Inflamaciones, nefritis, vasculitis, ¿no? Puede haber hipertensión a causa de un problema renal, puede haber una enfermedad poliquística, ¿no? Pueden haber cuerpos extraños, cálculos, ¿no? Puede ser que exista una alteración estructural porque hubo una infección por tuberculosis y esta al momento de cicatrizar deja, ¿no? Estrecheces, por ejemplo, estenosis, etcétera. Entonces, puede haber un accidente que produzca un estallamiento renal. Entonces, todas estas patologías se pueden presentar en el sistema urinario. Y para eso nosotros hacemos la historia clínica, ¿no? Es muy importante el aprender a realizar la historia clínica, es el motivo de de este curso, ¿no? Ya habíamos de repente señalado con algunos de sus compañeros la importancia de poder realizar una buena historia clínica. Entonces, cuando uno realiza una historia clínica dirigida, ¿no? A un problema o un paciente o desde el punto de vista renal, siempre tenemos que pensar cómo se inició el problema y cuánto tiempo ya se presenta el problema. Si estamos hablando del sistema urinario, tenemos que describir las características de la orina, ¿no? O sea, a veces leemos en las historias que ponen orina normal, ¿no? No, no, esa, digamos, descripción no sirve. Puede servir cuando tú describes y dices, bueno, es una orina amarillenta, está clara, es de color oscuro, ¿no? Como el té, si quieres, ¿no? Es lo que usualmente el paciente refiere es que micciona 4 o 5 veces al día, en cambio ahora refiere que ha disminuido la frecuencia, ha disminuido el volumen urinario, ¿no? O simplemente que no hay ninguna molestia, ninguna normalidad, ¿no? Y lo tenemos que describir. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro sustento, ¿no? Del diagnóstico que vamos a terminar cuando elaboremos la historia clínica, ¿no? Entonces, igualmente es importante pensar en cuáles han sido los factores que han desencadenado el problema o que han agravado el problema. De repente es un paciente que ha estado recibiendo una droga nefrotóxica, por ejemplo, una aminoglucosia, ¿no? Entonces, desde el momento en que nos dicen, bueno, sí, yo fui al centro de salud y me indicaron gentamicina, ¿no? Entonces, yo tengo que poner eso porque eso es importante, porque sé que es un medicamento que puede ocasionar una falla renal aguda. También es importante los síntomas acompañantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las enfermedades renales pueden, pueden ser primarias del riñón o ser eh, secundarias, ¿no? A una enfermedad sistémica, ¿no es cierto? Entonces, si yo describo, ¿no? Yo describo que, aparte que se ha notado, ¿no? Que el paciente tiene problemas de orina espumosa, qué sé yo, pero además describo que el paciente tiene, por ejemplo, polifagia, ¿no? Que el paciente tiene poliuria, tiene muchas, ¿no? Que el paciente está bajando de peso, ¿no? Pese a que come bastante, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo estar pensando que este paciente puede además tener un problema, ¿no? De diabetes descompensada, ¿no? Que se añade
a algún síntoma, ¿no? O algún signo que corresponde a la parte renal. O que tiene, por ejemplo, artralgias, caída del cabello, etcétera. Y me hace pensar que además puede ser que este problema renal sea parte, por ejemplo, de un lupus, ¿no? Entonces, no podemos simplemente mencionar lo que nosotros pensamos que se refiere solo al riñón. Factores iatrogénicos, un poco ya lo habíamos mencionado, con los medicamentos nefrotóxicos, ¿no? Que podemos indicar a altas dosis o por tiempos prolongados, antecedentes personales relacionados con el problema, la historia familiar también es importante, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad poliquística, ¿no? En una enfermedad poliquística renal generalmente es transmitida por un gen dominante. Entonces, cuando uno le pregunta a un familiar, otro familiar, probablemente te digan que esa persona ha tenido parientes cercanos que incluso han muerto o han fallecido por problemas renales o que están en diálisis. Y así, además, cuando hacemos el examen clínico, encontramos de repente signos que nos dicen que existe un problema renal, ¿no? Una palidez terrosa, el edema, ¿no? Nos pueden estar hablando ya de un problema renal. Pero hay algo que tenemos que recordar, y por eso es que yo les decía que es importante que se evalúe la función renal, no solamente desde el punto de vista del examen físico, del interrogatorio, sino que además se realicen pruebas, ¿no? Exámenes complementarios. Porque si nosotros solamente nos basamos en la clínica, vamos a ver que la clínica en sí de un mal funcionamiento renal ya se presenta cuando el deterioro de la función renal es grave, ¿no? O sea, por ejemplo, si un paciente ya tiene una tasa de filtración glomerular menos de 20, ¿no? Entonces ahí sí ya vamos a poder encontrar el síndrome urémico, ¿no? Y vamos a poder encontrar algunos síntomas que se relacionan con este síndrome urémico, como la astenia, la náusea, los vómitos, la anorexia, ¿no? La anemia, pero eso es al final, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tenemos que tener muy presente. ¿Y por qué? Por ejemplo, si el paciente que yo evalúo inicialmente, ¿por qué le pido una creatinina? ¿Por qué le pido un examen de orina? ¿No? Entonces, si no viene de repente por ningún problema que se refiere al índole urinario, pero es que si yo tengo un paciente con una creatinina, por ejemplo, en 2, de repente él no va a tener ninguna molestia todavía, pero ya tiene un mal funcionamiento renal. Si en su examen de orina encuentro que tiene cilindros, que tiene hematuria, etcétera, entonces de repente solamente lo estoy viendo en el resultado del examen y el paciente todavía no lo ha notado, ¿no? Pero ya tiene un problema renal. Entonces, eso es lo que justifica el por qué nosotros a todos los pacientes que vemos, vengan o no vengan con daño renal ya manifiesto, con síntomas manifiestos, como los que están ahí en la diapositiva, de todas maneras le tengo que pedir una creatinina, un examen de orina. Entonces, en conclusión, la anamnesis cumple un papel, pero este es limitado, ¿no? Y los síntomas pueden ser bastante inespecíficos.
Lo que ustedes van a de repente recordar, ¿no? Para cuando hagan sus historias, cuando evalúen a los pacientes y les pregunten, por ejemplo, en la función biológica, ¿no? Orina, ¿no? Orina. Entonces, uno puede describir las características de la orina, ¿no? Describimos las características de la orina en relación a la frecuencia habitual, en relación a si existe un color amarillento, claro, ámbar, etc. Pero además tenemos que preguntar, o el paciente mismo lo va a decir, a ver, el paciente va a decir, ¿no? Que existe, por ejemplo, una disminución en la orina, ¿no? El paciente lo va a referir, de repente dice, yo he notado que ya no tengo problemas para orinar. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, oliguria, ¿no? En un principio simplemente será una referencia que ha disminuido su volumen urinario, o más bien puede decir que ha aumentado el volumen urinario. Un ratito, discúlpenme. O que ha notado que existe un aumento en el volumen urinario, o de repente que ha notado que varias horas no micciona, o que le arde cuando orina, ¿no? Y en ese caso estamos hablando de una disuria, ¿no? Y así, existen una serie de términos que vamos a tener que conocerlos para preguntarle al paciente y que éste a su vez, ¿no? Nos pueda describir o dar el dato. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de oliguria y hablamos de anuria, tenemos que cuantificarlo. Cuando la diuresis es menor de 400, 500 mililitros por día, entonces estamos hablando de oliguria. Y esta oliguria puede deberse a que haya un problema de disminución del flujo sanguíneo renal o cuando hayan lesiones ya renales propiamente dichas, ¿no? Si una persona está deshidratada, pues va a tener oliguria. Si ha tenido un problema que le ha ocasionado una hemorragia, ¿no? Va a tener oliguria. Si la bomba cardíaca no funciona bien, ¿no? Pacientes con falla cardíaca, con un gasto cardíaco disminuido,
entonces no va a llegar bien la sangre hacia los riñones y va a tener oliguria, ¿no? Entonces, pacientes que tienen ya un daño renal establecido, porque finalmente esta deshidratación que lleva a una, a una disminución del flujo sanguíneo renal puede llevar ya a un daño establecido como una necrosis tubular aguda. Y en la necrosis tubular aguda se relaciona más con oliguria. Entonces, para yo decir que un paciente está oligúrico, tengo que medir el volumen de la orina. Y este dato es muy importante porque cuando, por ejemplo, veamos qué sucede con los pacientes que hacen falla renal aguda, nos vamos a dar cuenta de que por definición estos pacientes tienen una disminución en el volumen urinario, ¿no? Y esto se tiene que cuantificar en cuántas horas está con esa disminución del volumen urinario, ¿no? Y cuando ya pasa de unas horas establecidas, este paciente va a tener ya una necrosis tubular aguda. La anuria ya es, digamos así, una menor excreción de orina, 100 mililitros, ¿no? Por día o menos. La anuria no es tan frecuente como la oliguria. Y cuando vemos pacientes anúricos, o sea, que orinan tan poquito o nada, lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo está, ¿no? Si hay alguna obstrucción, ¿no? Resulta que a veces hay problemas en la próstata y el paciente, ¿no? Deja de miccionar. Entonces hay una obstrucción, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la próstata, ¿no? Pero también puede ser que si no es a este nivel, ¿no? Si es a nivel ureteral, por ejemplo, para que exista anuria, tiene que ser de ambos uréteres, ¿no? Porque si solo se obstruye un uréter, por el otro riñón se produce la orina y se elimina normalmente. Y no vamos a ver oliguria o anuria. Entonces, si existe algo que obstruya a los dos uréteres o comprima a los dos uréteres, entonces ahí sí vamos a tener, ¿no? La anuria. Y existen situaciones también de daños más severos que se traducen en una necrosis cortical de ambos riñones, ¿no? Entonces, esta necrosis cortical, como los glomérulos, ¿no? Están situados básicamente en la corteza de los riñones, esto genera o debuta o se presenta como una anuria, ¿no? La poliuria es diferente, ¿no? Más bien la poliuria hay más de 3.000 mililitros por día, ¿no? Y habíamos dicho que la poliuria, como por ejemplo les explicaba, que no se debía a un problema renal, por ejemplo, es en la diuresis osmótica de un paciente diabético descompensado, ¿no? La hiperglicemia, ya habíamos dicho. O de repente son pacientes que no pueden concentrar la orina, porque, por ejemplo, no hay vasopresina, ¿no? Entonces, la diabetes insípida es una enfermedad que se caracteriza por eso, por ausencia en la producción de vasopresina o porque la vasopresina que llega al riñón no es efectiva. O sea, el problema ya es del receptor de la vasopresina. Entonces, la diabetes insípida también
se puede evidenciar a través de una poliuria, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica moderada, también puede haber una diuresis osmótica porque por la eliminación de estos productos nitrogenados. Pacientes que tienen infecciones urinarias crónicas, pielonefritis crónica, también pueden perder esa capacidad de concentrar la orina, ¿no? Y dar poliuria, ¿no? Presentar poliuria. La disuria es cuando existe dolor a la micción, ardor, molestias, ¿no? Así lo refieren los pacientes. Puede ser una cistitis, pero también puede ser por una prostatitis, una uretritis. Entonces, existe urgencia, ¿no? Aquellos pacientes que dicen que tienen una necesidad de vaciar urgentemente la vejiga, ¿no? Y si no lo hacen, pues se miccionan simplemente, ¿no? Entonces, esta necesidad se conoce como urgencia. La poliacuria, ¿no? Es que el paciente, en términos así que ellos lo describen, ¿no? Dicen, yo tengo ganas de miccionar, pero voy al baño y solamente micciono poquito, ¿no? Poquito de orino. Y esto son varias veces, a cada rato, dicen, ¿no? Entonces, cuando esta necesidad, ¿no? De miccionar se repiten varias veces, ¿no? En un intervalo menor a 2 horas entre cada micción, entonces eso se conoce como polaquiuria. Entonces, esta polaquiuria, ¿no? Orino por poquitos de a cada rato, esta polaquiuria puede deberse a que la capacidad vesical se encuentra reducida, que cuando se distiende la vejiga duele, entonces tiene que ir a vaciarla, ¿no? O también por un problema de la uretra posterior. Pueden haber infecciones, o sea, de hecho la poliacuria es un síntoma frecuente en las infecciones urinarias bajas, ¿no? Puede ser también por una alteración neurológica, por trastornos psicológicos, ¿no? Personas que dicen, cuando yo tengo frío, ¿no? Tengo ganas de ir al baño a cada rato y orino poquito, ¿no? La nicturia viene a ser el hecho de que la persona tiene necesidad de ir al baño durante la noche. En los niños, de repente cuando todavía su sistema nervioso no está bien, no está completamente desarrollado, obviamente eso no es anormal, pero ya en una persona adulta, digamos así, entonces ya la lectura nos tiene que llamar la atención, ¿no? Salvo que, pues, poquito antes de acostarse haya tomado, pues, 2 litros de agua, ¿no? Normalmente las personas no se despiertan en la noche para miccionar, ¿no? Y esto puede deberse a varias situaciones, ¿no? Puede ser que sea una fase inicial de una insuficiencia renal crónica, puede ser que tenga el paciente una insuficiencia cardíaca o hepática, ¿no? Entonces, lo que sucede en estos casos es que los pacientes en el día desarrollan edemas, ¿no? La presión hidrostática, el hecho que están caminando, etc., hacen que desarrollen edemas. Pero cuando los pacientes en la noche se ponen en un decúbito dorsal, como que esos edemas, ¿no? Ya no tienen tanto ese efecto de la presión hidrostática y retornan al intravascular. Al retornar al intravascular, el agua, ¿no? Del intersticial retorna al intravascular, aumenta el flujo sanguíneo renal y aumenta la diuresis. Y por eso se produce la nicturia, ¿no? Entonces,
La nicturia hay que tomarla en cuenta, hay que preguntarla, hay que registrar bien cuántas veces, ¿no? Desde cuándo aparece, ¿no? Las personas prostáticas también, ¿no? Tienen esa nicturia. Retención urinaria, más bien, es una incapacidad para vaciar la vejiga, ¿no? Entonces, esta retención urinaria puede ser aguda o puede ser crónica. Puede haber una obstrucción, ¿no? O puede haber una hiperplasia, eh, una neoplasia de la próstata. Puede haber una vejiga neurogénica, por ejemplo, ¿no? Un paciente que ha tenido un traumatismo vértebro-medular, ¿no? Entonces ya sus vías nerviosas no están conservadas y la persona no siente cuando se distiende la vejiga por digamos, la eliminación de la orina. Entonces, no hay ese reflejo que se ve en una persona que tiene sus vías neurológicas intactas y el paciente simplemente no micciona. Entonces se produce una retención urinaria. Y en cambio, la incontinencia urinaria es que en forma involuntaria elimina orina, ¿no? Entonces, esta incontinencia urinaria también puede presentarse cuando una persona, por ejemplo, tiene una cistitis, realiza un esfuerzo, etcétera, y se le escapa la orina, ¿no? Una persona que tiene una distopia genital tose, ¿no? Y se le escapa la orina, ¿no? En una persona que tiene una hipertrofia prostática grave, puede haber una incontinencia paradójica. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que tiene una retención vesical, tiene una distensión vesical importante, pero llega un momento en que ya eso rebasa, ¿no? Y empieza a miccionar, ¿no es cierto? Entonces, no solamente hay que ver si micciona o no micciona, sino si existe un residuo vesical. Entonces, cuando el paciente micciona, pero en realidad tiene una distensión vesical marcada por orina, entonces eso se llama incontinencia paradójica. Entonces, como decía, la orina hay que describirla, ¿no? Como es, amarillo claro, amarillo oscuro, ¿no? Y ver las alteraciones que existen en el color. Cuando decimos hay hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria, etc. Entonces, en realidad cuando uno ve hematuria, puede pensar, a veces se ve y a veces no se ve. Cuando se ve decimos es una hematuria macroscópica, pero a veces solamente la distinguimos en un examen de orina, ¿no? Entonces, no siempre vamos a ver la hematuria. Lo que sí tenemos que recordar de repente es que basta 1 mililitro de sangre para que esto se convierta en una hematuria macroscópica. O sea, que tú veas una orina hematúrica no te da una idea exacta de que si existe un gran sangrado o no. Si ves coágulos en la orina, eso sí ya te puede hablar de un sangrado importante, ¿no? Y las causas de la hematuria, pues, son muchas. Son muchas causas, tanto de la hematuria macroscópica como microscópica. Y nosotros tenemos que investigarlas, ¿no? Empezar por las causas más frecuentes, etcétera. Y sin embargo, a veces hay un pequeño porcentaje en los cuales no se llega realmente a determinar cuál es la causa de la hematuria. Entonces, también podemos determinar si la hematuria puede ser total, o sea, desde que se inicia la micción hasta que termina la micción,
una hematuria inicial, o sea, al iniciar la micción, una hematuria terminal, ¿no? Cuando te dicen yo empiezo a miccionar, orino claro, pero al final ya sale la sangre, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, uno podría más o menos ir pensando en algunas patologías, ¿no? En algunas patologías. Entonces, por ejemplo, cuando es total, podemos pensar en una glomerulonefritis aguda, en una hipertensión maligna, en una necrosis tubular aguda, en un riñón poliquístico. Entonces, hay varias causas que nos hacen pensar en que por qué se podría producir una hematuria, ¿no? Una hematuria total. Lo importante es, como les digo, en este primera acercamiento al paciente es describir que existe una hematuria, ¿no? Y que esta es total. La hemoglobinuria es cuando hay hemoglobina libre en la orina, ¿no? Esto puede ser por una crisis de hemólisis, ¿no? Por ejemplo, en la malaria, en la leptospirosis, cuando existe una transfusión de sangre incompatible, etc. La mioglobinuria más bien se presenta cuando hay una destrucción muscular, ¿no? Por ejemplo, en accidentes, ¿no? En un ejercicio intenso, en una crisis convulsiva. Y la porfirinuria cuando existe enfermedades ya un poco más raras, como la porfiria, donde se eliminan estas porfirinas y sus precursores. Y el paciente, lo clásico es ver que en una porfiria, primero la orina, ¿no? Si uno lo ve, por ejemplo, en la emisión a través de una sonda vesical, primero la orina sale clara y después, ¿no? Cuando ya se expone a la luz, esta orina se vuelve de un rojo vinoso. Entonces, ese es un signo muy característico en la porfiria. Lo importante, por ejemplo, de saber o de pensar en la presencia de hemoglobinuria, mioglobinuria, es que estos son pigmentos y estos pigmentos pueden ocasionar un daño renal agudo, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tenerlos presentes para que el paciente tenga una buena hidratación. Y tenemos lo que conocemos como el dolor. Yo les había dicho, el dolor es un síntoma que no necesariamente refleja, ¿no? No necesariamente refleja una patología renal, ¿ya? Y alrededor de esto puede haber lo que habíamos mencionado, un dolor lumbar, el cólico renal, que es completamente diferente, ¿no? Un dolor en hipogastro, dolor vesical, un espasmo vesical, un dolor perineal. O sea, es importante poder distinguir, ¿no? Distinguir el dolor, ¿no? O por qué, a qué se debe el dolor. Entonces, ya les decía yo que el parénquima renal no duele y que lo que más bien duele es cuando se distiende la cápsula renal, generalmente referido a la zona lumbar o a los flancos, ¿no? Entonces la persona tiene una sensación de pesadez, de que este dolor le aumenta si se para, etc. Entonces, este dolor lumbar puede verse algunas causas, ¿no? Por ejemplo, en el riñón poliquístico, ¿no? Puede haber un dolor intenso, sí, siempre y cuando se rompa algún quiste. Si más bien el dolor se presenta con el movimiento y hace que la persona trate de no moverse, o sea, de mantenerse inmóvil,
Esto puede indicar más bien una inflamación perirrenal, ¿no? O sea, existen situaciones, ¿no?, que hace que se produzca este dolor lumbar por una causa, sí, de origen renal, ¿no? No son tan frecuentes, ¿ya? Ahora, lo que es frecuente es el cólico renal, ¿no? Quien ve a un paciente con cólico renal nunca se va a olvidar del cólico renal. ¿Por qué? Porque pensar que, en primer lugar, el cólico es porque es una víscera hueca, ¿no? Entonces, se produce una contracción, ¿no? Y una dilatación, ¿no? Y se contraen los músculos lisos. Entonces, típicamente es muy, muy característico de los pacientes que tienen cálculos, ¿no? Y los cálculos pequeñitos, cuando se movilizan, justamente son los que dan este tipo de dolor para eliminar ese cálculo. El cálculo que duele realmente es el cálculo que se moviliza, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del cálculo coraliforme que está en la pelvis renal, como son cálculos que se van formando, son grandes y que no se eliminan, ¿no? Entonces, ahí a veces la persona puede tener largo tiempo ese cálculo que va tomando la forma de la pelvis renal y no tener síntomas, no haberse dado cuenta que tiene un cálculo ahí. En cambio, si tienen calculitos pequeños que intentan salir, esos son los cálculos que producen el cólico renal, ¿no? Al momento de salir, lesionan, ¿no?, la pared del uréter y eso provoca las contracciones, los espasmos, ¿no? Puede provocar hematuria, ¿no es cierto? Pero es un dolor tan intenso que incluso lo comparan como un dolor en un trabajo de parto. Es uno de los pocos, digamos, que tienen indicación para darle un tratamiento eh, inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive se han descrito shock, ¿no? Shock neurogénico, choques neurogénicos por la intensidad del dolor. El paciente puede llegar, es un paciente que no adopta una posición antálgica. Ustedes lo ven que se sube, se baja, camina, no, nunca está quieto, ¿no? Puede estar sudoroso, puede estar pálido por la intensidad del dolor, puede tener hipotensión, por eso es que uno tiene que calmar rápidamente ese dolor, ¿no? Y es un dolor que se irradia, pues, se irradia desde todo el tracto urinario, ¿no? Desde la pelvis hasta los uréteres y la vejiga. Entonces, a veces, como les decía, en relación al examen físico, muchas veces es muy, digamos, muy poco lo que podemos hacer para conseguir datos en relación al examen físico y, y que se refieran específicamente a la parte urinaria, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, uno, ya cuando un paciente está, digamos, urémico, ¿no?, puede encontrar una palidez terrosa, puede encontrar edemas, ¿no? Puede encontrar lesiones en la piel producto del prurito, ¿no? Entonces, eso ya es en una fase avanzada de la enfermedad. Entonces, cuando uno examina a un paciente, por ejemplo, que estamos sospechando un absceso renal, ¿no?, un absceso perinéfrico, entonces podemos hacer algunas maniobras, digamos así, ¿no? Como buscar el punto costovertebral, ¿no?, que se encuentra en la masa muscular sacrolumbar a la altura de la 12ª costilla.
Ahí es un punto doloroso. Otros puntos dolorosos que los buscamos y debemos consignarlos son los puntos ureterales, ¿no? Entonces, si nosotros eh, trazamos, digamos así, un punto que va en el borde externo del recto anterior y la línea umbilical, ahí podemos ubicar el punto ureteral superior. El medio es en la misma línea, pero a nivel de las crestas ilíacas. Y el inferior es un punto que no lo podemos tocar por encima, sino más bien la única forma de detectarlo sería por una palpación digital, rectal o vaginal. Entonces, nosotros usualmente que usemos la puño percusión, ¿no? Entonces, pero no es que vamos a hacerle una puño percusión intensa, ¿no? Simplemente es dar ligeros golpes en la región lumbar, que eso puede hacer que exacerbe o despierte el dolor, ¿no? Y el paciente manifiesta una sensibilidad, ¿no? Pero no es golpearle fuerte, ¿no? Es simplemente darle unos ligeros golpes a nivel de la zona lumbar. Otras maniobras que se pueden usar, ¿no? Son las que tratamos de hacer para ubicar de repente un crecimiento renal, ¿no? O sea, un riñón agrandado por algún motivo. Por ejemplo, un riñón poliquístico, ¿no? Entonces, existen algunas maniobras como la de Gullón, ¿no? Donde el paciente se encuentra en decúbito dorsal, los miembros inferiores semiflexionados, rodillas separadas, y la persona que examina, ¿no? Si va a explorar el lado derecho, se pone hacia el lado derecho, coloca su mano izquierda, ¿no? En la zona lumbar, perpendicularmente a la columna, ¿no? Y la palma de la mano, ¿no es cierto? La palma de la mano derecha se coloca, ¿no? En la parte abdominal, digamos así, de la zona, ¿no? Entonces, ahí vamos buscando, digamos así, con los dedos orientados hacia la cabeza, ¿no? Y ejerciendo una presión, ¿no? De tal manera que podamos tratar de ubicar, ¿no? El polo inferior del riñón, etc. Eso es para tratar de buscar de repente un crecimiento, ¿no? Un crecimiento de los riñones, porque en realidad los riñones son órganos retroperitoneales, entonces no los deberíamos de palpar. Otra maniobra sí también que consiste también en colocar una mano en la zona lumbar, una mano abdominal en la zona abdominal y abajo, con la que está abajo, en este caso, hace unos empujes, ¿no? Unos movimientos que intenta empujar la fosa lumbar hacia adelante y ahí uno puede percibir de repente el riñón. Eso se llama peloteo renal. Entonces, eso para, digamos, cuando examinamos ya el examen físico de la parte renal. Entonces, yo les había dicho que existen exámenes complementarios, ¿no? Que no solamente nos podemos conformar con los datos clínicos de la anamnesis, sino que para evaluar realmente un paciente tenemos que hacerle un examen de orina, de acuerdo a lo que más o menos los síntomas, los signos que ellos manifiestan, hacerle una proteinuria, una depuración, el urocultivo, ¿no? Las ecografías,
las tomografías y las biopsias renales, etc. Entonces, todos estos exámenes nos van a ayudar a entender qué es lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Entonces, en realidad el examen de orina es mejor si uno recolecta la orina e inmediatamente la procesa, ¿no? Lo que sucede en nuestro medio es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque el paciente llega con su muestra de orina, que de repente por ahí le dijeron que mejor es la orina, la primera orina en la mañana. Y viene pues con su orina de las 5 de la mañana, la entrega a las 8, la procesan a las 10. Entonces todas esas horas que ya pasaron es malo porque ya las células empiezan a deteriorarse y ya no es un buen examen de orina. Entonces, el otro es cuando uno, si vas a usar la primera orina, deberías pensar de que tienes que procesarla lo antes posible. Lo otro es ver qué características tiene la orina, ¿no? Describirla. El color, el olor, si está turbia, si tiene sedimentos, si está espumosa, ¿no? La espuma significa que hay proteínas. Entonces, en condiciones fisiológicas, la densidad de la orina puede variar de 1002 a 1040, ¿no? Pero si nosotros entendemos que en la noche no hemos ingerido agua, la densidad urinaria debe estar en 1022, ¿no? Si la encontramos menos de 1017, ya nos puede orientar que existe una incapacidad para concentrar la orina. Realmente este valor, esta densidad urinaria, es, es un buen dato, ¿no? En relación a que el paciente pierde esa capacidad de concentrar la orina. Y eso es uno de los hechos iniciales que ocurren en las personas que empiezan a tener, ¿no?, una insuficiencia renal, una falla renal crónica, ¿no? La incapacidad de concentrar la orina. Luego, habíamos dicho que las proteínas dan la orina espumosa. Uno puede hacer un examen con una tira reactiva, ¿no? Y más o menos, de acuerdo a si hay una cruz, dos cruces, tres cruces, etcétera, podemos cualitativamente calcular las pérdidas, ¿no? Entonces, es un examen que uno puede tener a la mano, ¿no? Y practicarlo instantáneamente. Y lo otro es cómo vamos a valorar la función renal. Entonces, realmente para valorar la función renal, uno tiene que pensar cuál es la función renal. Y una de las principales, digamos, funciones es la de filtración glomerular. Entonces, pensamos en medir, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular. Y para medir la tasa de filtración glomerular, podemos usar métodos que nos permiten calcular, ¿no?, estimar la tasa de filtración glomerular, o métodos que ya son más directos, más exactos, como es la medición de la depuración de creatinina. Entonces, en general, no existe una sustancia ideal que podamos utilizar para medir esta tasa de filtración glomerular que sea de aplicabilidad clínica, ¿no? Porque, por ejemplo, para que nosotros podamos calcular la tasa de filtración glomerular mediante la depuración de una sustancia,
esta debería reunir ciertas características. Por ejemplo, que se filtre completamente, que se secrete, que no se secrete, que no se reabsorba y que se excrete totalmente, ¿no? Entonces, esta sustancia, una de estas sustancias podría ser la inulina. Pero ¿qué pasa? La inulina es algo que tendríamos que infundirla, ¿no? Y eso no es práctico hacer. Lo hacen de repente en laboratorios experimentales, etcétera. Entonces, en la práctica clínica, lo que se utiliza es la depuración de creatinina. Entonces, obviamente la creatinina es de producción endógena, se filtra totalmente, ¿no? Entonces, el problema de la creatinina es que se secreta, ¿ya? Entonces, esto podría, en cierta forma, alterar el cálculo de la depuración, pero en condiciones estables, entre la medición de la creatinina sérica y lo que se secreta, entonces como que eso compensaría, digamos, esta situación no ideal. Y entonces es lo que usamos, ¿no? La depuración de creatinina sérica. Entonces, de la depuración de una sustancia, la depuración de una sustancia eh, es la cantidad o el volumen, ¿no? De orina que es depurado, ¿no? De esa sustancia. Entonces, sus unidades son mililitros por minuto. Entonces, por ejemplo, cuando decimos depuración de creatinina, es cuánto de plasma se ha depurado, o sea, se ha limpiado, digamos así, ¿no? De creatinina en una unidad de tiempo. Entonces tenemos una depuración de mililitros por minuto. Y eso lo utilizamos como una medida de la filtración glomerular. Es una forma de medir directamente la función renal, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Cómo está esto, ¿no? Porque si las personas van disminuyendo en el tiempo la tasa de filtración glomerular, va disminuyendo la depuración de creatinina, entonces llega un momento en que ya no puede cumplir sus funciones y aparece lo que nosotros conocemos como síndrome urémico, ¿no? Generalmente, miren, el síndrome urémico, cuando la tasa es baja, ¿no? De 5 a 10 mililitros por minuto. Entonces, se realiza el cálculo o se la mide directamente, ¿no? Y tenemos que el riñón puede filtrar hasta 180 litros por día, 125 mililitros por día. En mujeres es más baja que en varones. Y esta tasa disminuye con la edad. Entonces, después de los 40 años, por solamente la edad, existe una disminución de 10 mililitros por minuto por cada década. Es decir, si yo tengo un valor y el paciente tiene 50 años, ¿no es cierto? Yo del valor normal le tengo que restar, ¿no? 10 mililitros, que sería el valor esperado, ¿no? Por la edad, ¿no? Para eso hacemos el cálculo de superficie corporal, etcétera, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay situaciones que afectan la tasa de filtración glomerular, ¿no? Pero que no tienen que ver con un daño renal. Por ejemplo,
el embarazo, por ejemplo, cuando hay disminución en la perfusión renal, pero todavía no llega a un daño renal, ¿no? Cuando se usan antiinflamatorios no esteroideos, etcétera. Entonces, hay situaciones clínicas que pueden afectar la tasa sin todavía ser un problema renal. Ya. Entonces vamos a simplificar esto porque realmente esto de acá sí es importante, la inversa de la creatinina, ¿no? Si yo quiero conocer o predecir cómo es la caída de esta función renal, empiezo a buscar datos, ¿no? Previos, una historia antigua, exámenes, resultados de exámenes que los tenemos por ahí guardados y vamos construyendo, ¿no? Una línea haciendo la inversa de la creatinina, o sea, uno, ¿no? Entre la creatinina. Entonces, este valor, ¿no? Este valor nos va a dar puntos y nos va a permitir ver si en años, cómo ha caído esta función renal, ¿no? Y también nos va a permitir ubicar si de repente hay algún punto que se escapa de la tendencia habitual. ¿Por qué? Porque los pacientes con falla renal crónica pueden tener una falla renal aguda sobreagregada, ¿no? Algo que los descompensó y que de repente después vuelve a su valor basal, ¿no? Por eso es que tenemos que averiguar cómo está esto para poder construir realmente y poder después decir más o menos, mira, al paso que va la tendencia, ¿no? De la caída de la función renal, me va a decir que en 2 años, en un año, en meses, esta persona ya va a necesitar diálisis. Podemos calcular ya la tasa de filtración, ¿no? Con la fórmula clásica, 140 menos la edad por el peso, sobre la creatinina por 72, y en mujeres 0,85, se multiplica todo, ¿no? O podemos hacerlo a través de fórmulas ya que se tienen, ¿no? A nivel de donde uno puede simple y llanamente poner la creatinina sérica, la edad, ¿no? Si se trata de una mujer, un varón, ¿no? La raza y calcular, ¿no? Y calcular cuál sería su valor, ¿no? Esto ustedes lo bajan lo tienen en internet, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar un resultado. Entonces, esto nos dice, por ejemplo, que para algunos datos, ¿no? La tasa estimada es tanto, ¿no? Entonces, de esta forma también podemos calcular cómo está la función renal de una persona, ¿no? Y lo usamos, por ejemplo, para corregir las dosis de medicamentos, ¿no? Cuando queremos indicar un medicamento, tenemos que corregirla, sobre todo los nefrotóxicos, ¿no? La ecografía es una técnica fácil, no invasiva, y que mínimamente la debemos de tener realmente a la mano, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que tiene un cólico renal, tenemos que tener mínimo una ecografía, porque de repente
este cálculo y está produciendo una obstrucción, está produciendo está produciendo un problema ya de incluso una exclusión de un riñón, sino que por el otro riñón está misionando y no nos damos cuenta. Entonces la ecografía realizada pues nos puede decir si está con una hidronefrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces es una prueba que debería estar al alcance de todos si queremos, por ejemplo, ubicar riñones poliquísticos, es la mejor prueba, ¿no? Si queremos ver tamaño renal, igual. Si estamos ante una creatinina elevada, estamos en una emergencia, una creatinina elevada y queremos saber si esto es algo agudo, esto es algo crónico. Si hacemos una ecografía y encontramos riñones pequeños, ya hay ni vuelta que dar, esto es algo crónico. Entonces, de mucha utilidad, ¿no? Es de mucha utilidad realmente para ayudarnos a ver la parte renal, ¿no? Y la orografía excretoria también es importante, pero ahora ya un poco es superado por la tomografía, porque inyectar sustancias, ¿no? Radiopacas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticos, nos puede precipitar una falla renal aguda. Y en otras enfermedades como mielomas, ¿no? Y si el paciente está deshidratado, o sea, si pensamos en hacer alguna orografía excretoria, actualmente que ya casi nunca se pide, tendríamos que hidratar muy bien a los pacientes. La ventaja de esto es que nos da más o menos la fase nefrogénica, o sea, es una prueba casi funcional del riñón. Y también existe lo que es la arteriografía, ¿no? Sobre todo para encontrar de repente una estenosis de la arteria renal que puede estar ocasionando una hipertensión secundaria, etcétera, ¿no? Entonces ahí uno puede encontrar aneurismas, coágulos, estenosis renal, tumores que estén vascularizados, ¿no? El radiorenograma también es un estudio que se usaba para ver si existe una función renal residual en un riñón que uno va de repente a extirpar, ¿no? Entonces lo que sucede es que hacer una parte de nefrectomía indica que yo tengo que asegurarme que el otro riñón, ¿no? Todavía tiene un grado de función renal importante. Y además que el riñón que va a ser extirpado también puede conservar algún tipo de función. Entonces se pide un radiorenograma. La tomografía es ahora, su costo realmente ya ha bajado bastante y nos puede permitir ubicar bien si es algo sólido o hay líquido, ¿no? Entonces, la parte tumoral, ¿no? También se puede hacer en forma contrastada, ¿no? Entonces es un buen examen y que nos permite en todo caso ver mejor las estructuras, ¿no? Y que puede reemplazar a la orografía definitivamente, ¿no? Y también tenemos dentro de las pruebas complementarias ya en determinados casos la biopsia renal, ¿no? Una biopsia renal tiene sus indicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer una punción, hay que llegar hasta el parénquima y hay que tomar una muestra, ¿no? Entonces, no en todos los pacientes se hacen biopsias renales, ¿no? Si una persona ha tenido
una falla renal aguda, ¿no? Pero no se le encuentra la causa, ¿no? Entonces tenemos que hacerle una biopsia. Igual, ¿no? Pacientes que pueden presentarse como un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, etcétera. Entonces, para ver qué tipo de nefropatía lúpica o para ver si hay cronicidad o si todavía hay actividad, etcétera, ¿no? Entonces, eso permite tomar decisiones en cuanto a qué esquemas de terapéuticos se van a usar, etcétera. Entonces, tiene su lugar la biopsia renal en algunos casos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta hasta acá de lo que hemos avanzado? Bueno, no sé si estarán presentes o estarán ausentes realmente. Pero bueno, entonces acá nos quedamos, ¿ya? Y creo que ya es tarde y hay que prepararse para el día de mañana. Coordinamos con la delegada, por favor. Muchas gracias, doctora. Nos vemos, gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Buenas noches.